Hola, buenas tardes. Gracias a todos por la paciencia en el registro. Como se pueden dar cuenta, este evento fue un gran éxito. Les agradecemos a todos su interés. En nombre de CAM y Trato, estamos sumamente entusiasmados por ver su respuesta. Esperamos que el evento sea de su interés y ustedes salgan muy satisfechos de esta tarde. Y bueno, queremos agradecer a nuestros codifusores del evento, a Young Energy Professionals, a Tirán de la Blanche, al INADEM, al ITAM, que es nuestra sede y que se han portado increíble con nosotros, a Exitam, a ANADE y a Canaco, y al despacho González Calvillo. Entonces, primeramente tenemos la introducción por parte de Pepe Torero, que es de Trato y nos va a platicar respecto a esta plataforma que es tan útil e interesante. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una disculpa por los retrasos, pero tuvimos algunos problemas de logística para que pudieran entrar. Les agradezco muchísimo su paciencia y les aseguro que el evento va a ser de total interés por parte de ustedes. De la lista que tenemos registrados, veo que hay muchos despachos de abogados, hay empresas tanto del sector financiero, hay constructoras, automovilístico también. La verdad es que estoy muy agradecido. Y bueno, les platico un poquito acerca de cómo se nos ocurrió este evento. Como les platicó Silvia, yo soy socio en Trato. Aquí están mis socios también, Teddy y Nacho Bermeo, que por ahí anda, no lo veo. Listo, allá. Ellos fueron los fundadores, son las personas que se decidieron empezar este software. Es un software que tiene una visión para poder volver todos los procesos legales muchísimo más eficientes y pues obviamente parte de lo que ofrecemos es el tema de la firma electrónica. Después de partir y de tener un montón de juntas con diferentes directivos de empresas de todo tipo de sectores, me di cuenta que hay una falta de información acerca de este tipo de herramientas. Las firmas electrónicas se encuentran reguladas desde hace un montón de años, tengo entendido que es más de 10 años, no me hagan mucho caso ahí, pero se encuentra regulada en la parte del Código de Comercio, y bueno, nos hemos dado cuenta que hay cierto miedo a utilizar este tipo de herramientas, aun cuando todo el mundo sabe cuáles son los beneficios, que es, uno, poder realizar los trámites en un menor tiempo, y dos, al momento de poder utilizar herramientas digitales es muchísimo más fácil poder encontrar información sin la necesidad de utilizar papel. Quiero agradecer también al ITAM por haber darnos este foro. Estoy muy agradecido también. En un principio teníamos pensado hacerlo en la sala de maestros, que está a unos 4 metros de atrás, pero nada más que tiene un aforo de 60 personas. Al momento tenemos ya casi 200 personas registradas y esto me llena de muchísimo orgullo porque estoy seguro de que esta preocupación o existe una necesidad de poder innovar sus procesos. Estamos a poco tiempo de que todos los sistemas se vuelvan de manera digital. Estamos en 2018, los jóvenes de ahora que hayan nacido en el 2000, los nuevos egresados o más bien los nuevos alumnos de universidades nacieron ya con iPhone, nacieron con iPads, nacieron con todos este tipo de herramientas y van a ser por parte de las empresas sus nuevos clientes que van a esperar tener este tipo de servicios y por parte de los despachos de abogados pues obviamente van a ser los directores de sus nuevos clientes. Quiero también agradecer muchísimo el tiempo a todos los ponentes. Tenemos entre los ponentes, ahorita vamos a hablar con Fernando Araña, que él es socio de Solcargo, y Fernando González, él es asociado senior en el despacho de González Calvillo. Y bueno, vamos a iniciar este foro con el panel de despachos para que nos platiquen acerca de los fundamentos legales y su experiencia con este tipo de empresas. Así que les pido un aplauso por favor a Fernando, a los dos Fernandos. Voy a leer la reseña de los ponentes. Fernando Araña es socio en Solcargo, es abogado con más de 15 años de experiencia y socio desde enero de 2014. Su práctica se enfoca en operaciones de capital privado y emprendedor, tecnologías de la información, fusiones y adquisiciones y financiamiento, atendiendo a una cartera amplia de clientes que incluye fondos de capital privado y emprendedor, empresas fintech,
instituciones financieras no bancarias y empresas públicas y privadas. En 2007, el señor Eraña realizó prácticas profesionales como asociado extranjero en O'Melveny & Myers LLP en Los Ángeles, California. El licenciado Fernando González es asociado senior en González Calvillo. Fernando González, abogado corporativo, asociado senior de González Calvillo, ha representado y asesorado a empresas nacionales y grupos transnacionales en diversas y complejas operaciones, fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, gobierno corporativo, contratos, compliance, entre otros. Fernando es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y es maestro en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad de Ámsterdam. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Sí, los micrófonos, si me escuchan bien. Muchas gracias, Silvia, por la introducción. Y bueno, vamos a ir directo al grano. La primera pregunta, Fernando, nos gustaría saber acerca de los contratos que hayan sido firmados de manera electrónica, ¿son válidos y admisibles como prueba en juicio? Hola. Primero, gracias, Pepe, por la introducción. Buenas tardes a todos. La respuesta corta es sí. Sí son admisibles, así lo establece el derecho positivo mexicano y el derecho internacional. Principalmente el Código de Comercio establece que los contratos o la información que esté contenida en medios electrónicos no puede ser rechazada o negada a efectos jurídicos y obligatoriedad por el simple hecho de estar contenido en un mensaje de datos o por medios electrónicos. Entonces, ese es el principio general. Ahora, yéndonos un poquito hacia atrás, el Código Civil Federal establece que el consentimiento puede ser otorgado de manera verbal o escrita o por medios electrónicos, ópticos o cualquier tipo de tecnología, siempre y cuando se lleve a cabo mediante, o sea, los medios electrónicos, siempre y cuando cumpla con dos requisitos: que sea transmitido mediante un mensaje de datos y que sea atribuible a su autor. ¿Qué es un mensaje de datos? Un mensaje de datos es toda aquella información que puede ser generada, enviada, recibida y archivada o almacenada en medios electrónicos, medios ópticos o cualquier tipo de tecnología. Entonces, siempre y cuando un contrato, en este caso, que es la materia que nos importa, esté contenido en un mensaje de datos y sea atribuible a su autor, es válido y es una prueba que puede ser utilizada en juicio en México. Sin embargo, me gustaría irme un poquito más atrás, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que a lo mejor hay tanta gente aquí hoy y por qué estamos hablando de esto? De los 90s para acá, que empezó el boom informático en el mundo, con las tecnologías de la información, particularmente el Internet en los 90s, pues empezó a haber un número creciente de personas, industrias, que empezaron a llevar a cabo transacciones por medios electrónicos, o lo que conocemos hoy en día como e-commerce. De esta manera, y obedeciendo a esa necesidad de dotar de cierta certidumbre jurídica a esos actos de comercio que pues, no estaban regulados para nada en el mundo, la UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, emitió en 1996 una ley modelo para ser adoptada o copiada por sus miembros respecto al comercio electrónico. Esta ley modelo fue complementada después, en 2001, por otra ley modelo de UNCITRAL respecto a la firma electrónica, de manera que complementaron un marco regulatorio internacional que sirvió de base y ejemplo para todos los países miembros de las Naciones Unidas. ¿En qué consistían estas leyes modelo o consisten? Básicamente, el principio general del mismo. Un mensaje de datos tiene validez y no puede serle negada en un juicio o sus efectos obligatorios, efectos jurídicos, solo por estar contenidos en medios electrónicos. En ese sentido, había que cumplir con ciertos requisitos, que son los que habíamos mencionado, ¿no? Que esté almacenado de alguna manera en una tecnología que pueda ser rastreable y que sea atribuible a su autor. Y para eso pues, proporcionó una guía de distintas disposiciones a ser implementadas en cada ley local para poder llegar a estos puntos. Pero ahorita no me voy a meter tan a fondo. 4 de las principales características que tenían que tener que tienen que tener los mensajes de datos bajo esta ley modelo es que se encuentren escritos, es decir, que estén disponibles para su ulterior consulta, que pueda haber un original. Esto es, cuando yo tengo un documento, un contrato, un acta de nacimiento, yo sé cuál es mi original. Un original electrónico es aquel que yo puedo garantizar
que su contenido es íntegro, que no ha sido violado ni ha sido alterado. Entonces, para esto también se necesita tener una tecnología y una herramienta informática que nos permita esto. Después, tiene que poder ser conservado en el tiempo. Esto es, que pueda consultarlo después y que si en 5 o 10 años en un juicio yo lo quiero verificar, exista. Y además, que tenga lo que llamamos nosotros una huella digital, que es que yo sepa a ciencia cierta en qué fecha y qué personas suscribieron el documento. ¿Cómo se hace esto? Pues hay distintas maneras y creo que este es el principal motivo de esta plática. Después vino la ley sobre la firma electrónica y lo que se busca con estas leyes modelos es establecer un equivalente funcional, que es el término que se usa, al papel. Queremos sustituir el papel por medios electrónicos y facilitar el que una persona que está en Noruega y una persona que está en Argentina, que tienen el obstáculo de la distancia, puedan llevar a cabo un acto de comercio y suscribir un contrato sin necesidad de trasladarse o estar en el mismo lugar, y que esto tenga cierta certidumbre jurídica y fuerza probatoria. También se habla de la neutralidad tecnológica. ¿Esto qué es? Y Pepe, tú dominas mucho este término. Se trata de que no existe la ley, ni la ley modelo de UNCITRAL, ni las leyes locales te dan un modelo o un reglamento sobre qué tipo de tecnología es la que tienes que utilizar. Cualquier medio electrónico, óptico, tecnológico, informático que pueda cumplir con los requisitos establecidos en la ley es idóneo. Yo he oído a mucha gente que dice, no, es que los contratos electrónicos todavía, por ejemplo, en México, no sirven, no existen. ¿Por qué? Porque la ley por ahí te dice que tienes que ir a sacar una constancia con un prestador de servicios de certificación, y es cierto, eso perfecciona el acto y le da idoneidad, pero no es necesario. Ese tema de la neutralidad tecnológica significa que mientras tú tengas los elementos que le puedas proporcionar a un juez, por ejemplo, para que un documento sea rastreable, se pueda conservar, puedas garantizar que su contenido no está alterado, quién lo firmó y cuándo, eso es válido e incluso te puede dotar de mayor certidumbre que un contratito que tú presentas con la firma de alguien que puede decir, yo no firmé eso, ¿no? Y no tienes esos elementos. Claro, que eso es un gran punto, ¿no? Que no es importante saber que en el momento que tú firmas en un papel, pues no tienes manera de poder rastrear cierta información que sí lo podrías hacer de manera digital. Entonces aquí, para cambiar un poquito la pregunta también y para hacer una diferenciación clara acerca de una firma electrónica o una firma electrónica avanzada, podemos decir que cualquiera de las dos puede ser válida para celebrar un contrato. Sí, correcto. La firma electrónica, lo que te habla tanto el Código de Comercio y la Ley de las Naciones Unidas, es la que te permite, es un mensaje o información que puedes tú atribuir a una persona y que además de atribuir a una persona que te da identidad, puede probar que esa persona aprobó su contenido, ¿no? Que el contenido del documento como tal no está alterado y pueda ser probado. Bueno, primero, gracias a todos por estar aquí. Pepe, gracias por la invitación, y Fernando, gracias también por estar aquí. Y aquí me gustaría interrumpir a mi tocayo para poner, bueno, que todos entendamos una cosa. Realmente los contratos, los retos que presentan los contratos electrónicos no son nada nuevo. Y siempre, desde épocas del derecho romano, siempre ha existido el mismo problema: la integridad de los contratos y que se pueda atribuir a la obligación con el firmante. En épocas de Roma, los que hayan llevado ya romano y recuerden esas clases, pues no había una obligación de tenerlos por escrito. Podía ser verbal, y luego tenían todas estas cosas sacramentales que mataban un chivo y cosas por el estilo. Sigue siendo lo mismo con los contratos electrónicos. Después se inventó el papel, se inventó fijarlos en papel, se identificó a la firma como la forma más fidedigna de atribuir la autoría de un contrato y la asunción de una obligación. Entonces, con los contratos electrónicos pasa lo mismo.
Determinar que lo que firmaste sigue siendo el mismo documento, que no se ha alterado y que la persona que lo firmó es efectivamente quien se obligó. Entonces, es una forma diferente de obligarse, pero presenta los mismos retos que han tenido los contratos siempre y bueno, con el twist de que ahora es algo más, es muy interesante, es fascinante ver lo que se puede lograr, la certeza que te puede dar una firma electrónica avanzada, una firma electrónica y pues la manera de almacenar que se ha vuelto más fácil y más ágil. Entonces, creo que tenemos que tener eso en mente para todo lo… Perdón que te interrumpa, o sea, el tema en México es, yo creo que todavía cultural y existen muchos tabúes y muchas veces los culpables somos nosotros mismos, los abogados, ¿no? Que dicen, no, electrónico no, necesitamos tener aquí a tu contraparte sentado y casi con su identificación firmando, intercambio de hoja de firma en el mejor de los casos. Aquí lo primero que vamos a tener que hacer en México es, bueno, y sobre todo los tribunales, es vencer nuestra adicción al papel. Creo que esta es una buena forma, pero el gran culpable creo yo, de esta reticencia contra los contratos electrónicos es precisamente esa adicción al papel. Firmas por triplicado el contrato y 5 copias y entonces creo que es un paradigma cultural y además de la reticencia natural a todo lo que es novedoso. Y como tú decías, es un paradigma cultural que aunque yo diría que en México hay, o sea, un fair share de gente que utiliza y comercios que utilizan el comercio electrónico y las plataformas, sí estamos a años luz. Sí. O sea, hoy en día los últimos datos de Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio es que 22% del comercio internacional se lleva a cabo de manera electrónica. O sea, el e-commerce representa el 22% del comercio global. En México, en 2016, que son los últimos datos, las transacciones comerciales por métodos electrónicos tuvieron un valor de 260,000 millones de pesos. Entonces, sí existe y es enorme, pero digo, a lo mejor si tú le dices a tu mamá que te compre una cosa por internet, te va a decir que ni de loca mete sus datos de la tarjeta. Y esa es la realidad. Cuando desde el año 2000, por ejemplo, en Estados Unidos, existe una ley federal que regula el e-commerce y la firma electrónica y que precisamente su principal motivo fue regular el famoso click to agree, que es lo que todos nosotros cuando nos suscribimos a Facebook, a Instagram o compramos un boleto de avión, le picamos la palomita en el cuadrito y estamos aceptando términos y condiciones que ni leemos, pero es un contrato y es un contrato que en un juicio es válido y que tiene fuerza probatoria. Algo importante también, ¿no? Si nos vamos a los principios generales del derecho, en el momento que se perfecciona un contrato es cuando las personas acuerdan un precio y el objeto, ¿no? O sea, ni siquiera es necesario poder tenerlo que hacer en papel. Digo, hay excepciones, por ejemplo, en caso de contratos que se requieran celebrarlos frente a notario público, como es la compraventa de bienes inmuebles. Pero en general, digamos que… Sí, el principio general es que los contratos son verbales. Se fijan en papel o en este caso en medios electrónicos precisamente para garantizar la integridad del mensaje, pero sí, el principio general es ese, es verbal. Sí, principalmente o sea, hay algunos contratos o actos jurídicos que piden que estén revestidos de cierta forma, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, o sea, todos los temas sucesorios tienen que ser por escrito y no pueden ser electrónicos, con todo y que su regulación es mucho más avanzada. Yo en México he visto que, por ejemplo, el B2B, el business to business, lo utiliza mucho, ¿no? Las empresas con sus proveedores, con sus distribuidores, pero no tanto hacia el cliente final, precisamente por esa barrera ideológica de confianza que suele haber con los medios electrónicos. En Europa, por ejemplo, también desde los 90 existen las directives que regulan firmas electrónicas, contratos celebrados por medios electrónicos, pero hace poco, en el 2016, ya entró en vigor una norma estandarizada para toda la Unión Europea que se llama eIDAS, que es precisamente la estandarización en toda la Unión Europea del uso de la firma electrónica, incluso reconociendo cualquier documento emitido en cualquiera de los países miembros. Ahora, para hacerle un switch a esta discusión un poquito más general, me gustaría aterrizar el tema con entidades financieras y sobre todo aprovechando que aquí hay varias personas. No sé si hay alguna persona que pueda levantar la mano que trabaje en alguna entidad financiera o en un banco. Tenemos a varios. Entonces,
vamos a ir a darles un poquito de información, la información que les interesa. Fernando, ¿pueden entidades financieras firmar solicitudes, instrucciones, comunicaciones o contratos de adhesión a través de medios electrónicos? Sí, o sea, la respuesta es sí. O sea, sí hay un fundamento legal para hacerlo y lo pueden hacer y son igualmente válidos en juicio. Lo que deben de cuidar las entidades financieras es precisamente la integridad del mensaje y vincular la firma con el firmante. Ahora, también uno de los miedos que nos han manifestado este tipo de empresas es, oye, pero ¿qué pasa en caso de que mi acreditado llegue y me deje de pagar al mes 6 y diga, ¿sabes qué? Pues hazle como quieres, yo nunca te firmé ese contrato y a mí nunca me llegó nada? ¿Ustedes qué le dirían si tuvieran un cliente institución financiera? Pues primero habría que verificar cómo se recabó esa firma, porque de hecho nosotros con un cliente tenemos un problema similar en el que el obligado dice, no, a mí me robaron mi identidad y pues yo no firmé y no puedo pagar. O sea, la respuesta técnica es, pues tienen que cerciorarse de que precisamente esa firma, o sea, sea una firma, o sea, pueda vincularse efectivamente a quien firma con la obligación. La mejor forma de hacerlo es con una firma electrónica avanzada que tiene presunción de que quien la usa efectivamente firmó y es responsabilidad del tenedor de la firma electrónica avanzada de cuidar su buen uso, pero no es una pregunta fácil y sobre todo en entidades financieras que atienden al público, pues tampoco es fácil el conseguir firmas electrónicas avanzadas. Entonces, pues Eso es un tema sí. también, porque estamos de acuerdo que si les pregunto a todos ustedes quién tiene su firma electrónica avanzada a la mano, les aseguro que no es ni el 5% de las personas. Contador, o sea. Y el problema de esto es que, pues obviamente, sí, la tiene el contador y pues obviamente es muy impráctico y sobre todo cuando hay muchísimas microfinancieras en México, Sofomes o Sofipos también que tienen que llegar a clientes en muchísimas partes de México. Y si les llegas a decir que, ok, está bien, pero tienes que ir al SAT, a hacer una cita y hacer todo este tipo de trámites para sacar tu firma electrónica avanzada, es obviamente que eso te va a entorpecer un proceso. Sin embargo, digamos que no es un requisito que se tenga que firmar con firma electrónica avanzada. No, puede ser firma autógrafa en forma digital y eso también es válido. Claro, acreditar en juicio es más complicado. Y obviamente hay otros elementos que también ayudan a las entidades financieras a verificar que efectivamente la persona que firma sea la persona que se obliga. Digo, credencial de lector, con fotografía, comprobantes de domicilio, hay varias formas, pero sí es un reto que tienen las entidades financieras y que no es fácil, es precisamente pues la gente que se quiere zafar de la obligación. Hay otras formas más prácticas también de evitarlo, pues los boletines en el buró de crédito y por lo menos tienen un incentivo a pensársela 2 veces, pero o sea, sí hay un problema real que todavía se tiene que atender y que no es, quizás el mayor reto que tiene el comercio electrónico es precisamente las firmas. Y yo creo que el principio general es el mismo, más allá de las especificaciones regulatorias de las entidades financieras. O sea, el tema es, hay elementos de prueba que tú puedes proporcionar en dado caso, en caso de un conflicto, un litigio, para perfeccionar el acto jurídico. Es decir, una compraventa, pues ¿en qué momento se perfecciona? Cuando yo te hago el pago del precio, ¿no? Entonces, si yo te vendí algo y tú vienes y niegas, no, yo no celebré este contrato, vamos a suponer que es un contrato de tracto sucesivo, que te voy a emitir órdenes de compra de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces tú me niegas la firma, pero yo soy capaz de demostrar que de manera periódica tú me estás haciendo pagos con una factura en el que viene el concepto, está ligado al contrato, tengo mi orden de compra, tengo los recibos de pago, tengo a lo mejor incluso hoy en día la información de PLD, de prevención de lavado, en la que tengo todos tus datos, los reportes de identificación de cliente en caso de ser actividades vulnerables, los avisos a la Secretaría. Entonces, todo eso son elementos que fortalecen mi caso y que en supuesto caso de un litigio le puedes aportar elementos a un juez para tomar una decisión y hacer un dictamen informado. O sea que podemos decir que no es tanto el tema de
cómo se firmó, sino que algo que le podría servir a las instituciones financieras es que tengan un expediente bien armado de cada uno de los clientes. Sí, efectivamente. Y digo, no solo entidades financieras, también y ahora fintechs que están entrando en peer-to-peer y en financiamientos, o sea, sí es importante tener un expediente bien armado y tener al usuario bien identificado. Que incluso la ley FinTech tiene un artículo específico que habla de que todas las obligaciones frente a autoridades y frente a los clientes de las entidades de tecnología financiera pueden llevar a cabo cualquier actividad mediante mensajes de datos y por vías electrónicas. Ahora, un tema muy controvertido, que es el tema de los pagarés. Pues, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que también son válidos. Igual, a ver, los pagarés son cosas mercantiles y el Código de Comercio permite precisamente, o sea, permite que un pagaré sea electrónico. El tema es que en la práctica puede ser más complicado de entrada porque los tribunales no están acostumbrados, o sea, yo no sé de ningún pagaré electrónico que se haya ejecutado hasta la fecha. O sea, me cuesta trabajo pensar en un tribunal que te pide que entregues el pagaré físico firmado para ejecutarlo, que tú llegues con, no sé si el USB o cómo, o sea, la parte práctica es la complicada, la parte teórica es muy fácil, o sea, el 89 del Código de Comercio lo permite y en la medida en que se pueda atribuir la firma al suscriptor es una obligación exigible, pero sí tenemos el tema cultural y el tema práctico de pues, que el pagaré es algo físico, que yo puedo endosar, etcétera, ¿no? Entonces… Yo ahí considero que efectivamente mientras tú puedas atribuir al autor y que sea un mensaje de datos que puede ser conservado y consultado en el tiempo y que no fue modificado, debería ser válido. Incluso hay muchas instituciones bancarias que en sus procesos de contratación con el cliente pues tienen incorporados pagarés electrónicos, aunque ni siquiera lo sabemos o no nos lo informan, nomás firmamos. Sin embargo, como tú dices, difícilmente estos han sido ejecutados. Yo personalmente considero que es muy difícil educar a un juez en la materia y en este caso pues sí hay una barrera jurídica y cultural, además de que pues existen corrientes que sí establecen que el pagaré como título de crédito pues debe circular, ¿no? Y por lo tanto como un instrumento negociable el derecho del pagaré está incorporado al documento y cuando tú endosas un pagaré, por ejemplo la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito te dice que puede ser inclusive en la hoja que está adherida al pagaré. Entonces ya si te está hablando de una hoja adherida al pagaré, te está poniendo una barrera práctica que es muy difícil de superar, sobre todo en un juicio ejecutivo mercantil. Sí, sería interesante ver cómo circula un pagaré electrónico, así con forward, pero sí, o sea, son… Blockchain. Sí, exacto, pues sí. Sí, la realidad es que, y aquí no quiero hacer el comercial para Pepe, pero lo que No falta, lo que hace ver. falta en el país a lo mejor son recursos tecnológicos y la parte informática que ayude a empresarios, abogados, autoridades, tener las herramientas necesarias para darle validez y fuerza jurídica a los documentos electrónicos. Existe el método de la certificación, de la que habla el Código de Comercio, es a través de prestadores de servicios de conservación de datos, hay una norma específica de los requisitos que tienen que cumplir, pero estos prestadores, no sé, tú sabes mejor, son como 6, hay como 6 en el país, que también pueden ser notarios, corredores, pero entidades privadas son como 6. Carísimo, imagínate que tengas que andar escriturando cada uno de los contratos de crédito. Yo lo que no me veo es si hoy te voy a arrendar mi departamento, es ir a contratar los servicios de un certificador que me va a cobrar una lana y me va a hacer un proceso súper complejo y voy a tener que tener en sus sistemas durante 10 años estar pagando un tema para conservación. Entonces es ahí donde plataformas informáticas de distintos tipos nos ofrecen opciones. Mientras tú puedas ligar una huella digital a tus documentos. ¿Qué es lo que hacen estas plataformas? Es proporcionarte una huella digital que incluso son enviadas a las certificadoras y que proporcionan su blockchain o como le llamen, la firma criptográfica del documento. Eso es lo que necesitamos para poder empezar a acostumbrarnos a llevar a cabo este tipo de transacciones con más normalidad. Totalmente de acuerdo. Perfecto.
Sería interesante saber si hay notarios que son prestadores de servicios de certificación. Buena pregunta. La próxima vez vamos a invitar al próximo panel un notario público para que nos platique de eso. Bueno, yo de hecho yo platiqué con notarios y lo que yo sé es que sí te pueden expedir copias certificadas. Nada más que el tema es que solamente te sirven para 3 fines, entre ellos es, por ejemplo, el tema de las autorizaciones. Cuando una autoridad, como puede ser una oficina de gobierno, te solicite una copia certificada de la escritura para una empresa que esté dentro de una licitación. Entonces, hay una gama enorme, hay un montón de herramientas que se encuentran disponibles en el mercado que te puede ayudar a cumplir con estos requisitos, que son los requisitos básicos que tú tengas que cumplir para que, y aquí es un spoiler alert, la doctora Rojano, que nos va a acompañar en el siguiente panel, ella nos va a dar su punto de vista desde el punto de vista judicial. Y bueno, algo que no les dije es que vamos a tener un espacio el último para preguntas y respuestas. Entonces, como ven, no queremos que sea un monólogo, queremos que ustedes pregunten, que aprovechen, que ya vinieron hasta San Ángel para poder acompañarnos. Y bueno, regresando al tema, Fernando, me gustaría que nos platicaran acerca de su experiencia trabajando ya tantos años en despachos, por ejemplo, qué atrasos ha generado por esa, yo creo que ya es necedad de querer llevar todo en contratos. Pues yo creo que sí nos podría haber facilitado, digo, pensando en transacciones en las que me ha tocado participar. Sí, muchas veces creo que nos ha generado retrasos, no tanto por ejemplo, en firmar contratos que no requieren mayor formalidad, porque normalmente ahí lo que se hace es que las partes intercambian la hoja de firmas, la mandan por PDF y todos estamos tranquilos. Más bien me ha tocado problemas con poderes. Ahí sí tengo todo un repertorio de historias de terror y de lágrimas y crujir de dientes, porque los poderes o no aparecen o no sabemos si se van a otorgar a tiempo y tenemos cierres. Entonces creo que la firma electrónica avanzada puede ayudar a solucionar ese tipo de problemas y de retrasos. Realmente digo, salvo temas inmobiliarios donde sí forzosamente hay que escriturar, más bien a mí en lo personal lo que más retrasos me ha causado es el tema de poderes y proxies que requieren estar en un papel físico, siendo que ya desde hace 10 años la legislación reconoce otros medios igualmente válidos y que igual producen la misma certeza jurídica o que deberían de producir la misma certeza jurídica a las partes. ¿Puedes platicarnos de algún caso real, obviamente con sus debidas confidencialidades? Pues miren, digo, concretamente una vez en un cierre no encontrábamos el poder, tenía que hacerse el desembolso al día siguiente y el poder no aparecía, estaba traspapelado y era una operación muy, muy complicada y nosotros representamos al acreedor y no aparecía el poder. Entonces, pues finalmente digo, el poder apareció, pero fueron unos 40 minutos en que yo creo que ha sido la peor experiencia en mi vida. Sudé sangre, literal. Y bueno, uno piensa, ¿por qué necesito, una cartulina de un notario donde dice que tengo facultades, habiendo otras formas de acreditar la idoneidad de quien firmaba? Y en otras experiencias igual, en otra también concretamente, quien firmaba era un extranjero y entró al país, obviamente tenía poderes, pero el funcionario de migración, para los que no sepan, los extranjeros cuando entran a México, si son americanos, tienen que firmar que vienen de business, no que vienen de turistas. Y el funcionario de migración, nuestro cliente puso que venía de business, el funcionario de migración actuó mecánicamente, puso turista, y pues nos dimos cuenta en el cierre, cuando estábamos todos ahí en la sala de cierres, y
pues igual era una fecha fatal y había un desembolso de por medio, y pues o sea, el notario no podía firmar por una formalidad absurda y por un tema de poderes absurdo que aceptando la firma electrónica se podría obviar. Y como esas muchas experiencias, que se pierde el proxy, eso también es algo muy típico, que se pierde el proxy y luego el notario no te quiere protocolizar las cosas o no lo tienes en tu expediente. Entonces, pues sí, creo que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza en los despachos si pudiéramos usar más estos mecanismos. Clientes hasta lo agradecerían, ¿no? Porque ya Claro. no tendrían inclusive que comprar un vuelo, venirse Exacto. desde Houston a firmar a Exacto. México para regresarse el mismo día. Es correcto, es correcto. Sí, por ahí ese es precisamente el tema. Digo, en mi caso, el tema de las hojas de firma no es tan sencillo. En transacciones en las que hay muchas partes involucradas y como a los queridos clientes de repente se les ocurre en 2 días querer cerrar una transacción que está al 50%, entonces tienes que empezar a perseguir hojas de firmas por todo el mundo y pues la verdad es una pachanga, o sea, es muy difícil. Tienes que empezar a firmar con PDFs, como tú decías, que pues no te otorgan ningún tipo de certidumbre, no tienen validez alguna en un juicio. Es muy difícil acreditar la autoría de un PDF y por supuesto que una plataforma y el uso de medios electrónicos que fueran confiables y válidos nos ayudaría muchísimo. Yo tengo un par de clientes, uno es español y otro es estadounidense, que son clientes muy grandes, que empezaron a llevar, ellos tienen todos sus documentos electrónicos, todos sus contratos archivados de manera electrónica en sus países, en sus hubs, en sus servidores. Y dicen, oye, quiero hacer lo mismo en México. Y son clientes que tienen 30, 40 contratos al mes. Quiero hacer lo mismo, ¿cómo le hago? Y se topan con pared, o sea, se topan con... Hay quienes, no, me dijeron que pues, si te mando el PDF y tú lo guardas en un disco duro con un password es suficiente. No es suficiente, ¿no? O sea, no tienes la capacidad de poder acreditar que ese documento no ha sido alterado, que la autoría de quien firmó tal día y que realmente es él. Entonces sí necesitas, y les digo, no, pues hay un proceso de certificación y les suena muy complicado. Hay un cliente que lo ha hecho y lleva su proceso con la certificadora y tiene todo muy ordenado y es un ejemplo a seguir para todos, pero pues sí involucra un costo y una complejidad técnica que primero lo tiene que entender el abogado y luego el cliente y ya después empezar a ver cómo le hace. Obviamente es algo importante. Perdón, y ahí en el tema de los PDF, sí, obviamente eso no impide que después te manden el original, que es precisamente pues, lo absurdo. O sea, también es algo importante saber de que, siguiendo con esta necesidad de que la gente, que muchas personas se sienten más seguras de hacer todo en papel, esto tampoco significa que es a prueba de balas. Tienes, no sé, o dígame si me equivoco, pero existe el mismo riesgo que una persona que te haya firmado con papel y pluma un contrato llegue a alegarte de que él nunca firmó el contrato. Y los elementos de prueba que tú tienes para poder demostrar que en efecto sí firmó el contrato, digo, a menos que los hayas firmado en video y le hayas tomado una foto, en el momento que lo firmó está bien, pero... Pues ahí es un tema de peritajes. Claro. Digo, yo en lo personal nunca me he topado con ese problema, yo sé que sí suceden y ahí sí los tribunales tienen más experiencia en hacer las pruebas y comparar firmas anteriores. Y precisamente la firma electrónica avanzada tiene la presunción de que es del dueño y se presume que el dueño la usa responsablemente, pero sí, también digo, hay que entender que no hay nada a prueba de balas. Pero concretamente creo, por lo menos ahora creo que es más fácil acreditar una firma autógrafa en físico que una firma electrónica. Yo difiero un poco si lo haces bien. O sea, si tú realmente tienes tu firma electrónica como lo marca la ley, cumpliendo con los requisitos, incluso tu certificado, es más fácil en un juicio otorgarle un dictamen al juez de pruebas o que tenga mayor efectividad que un pericial grafoscópico. Si el juez lo entiende, sí. Sí, no, es que ese es el problema. Digo, el problema es ese. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, en teoría es clarísimo y técnicamente es, por supuesto que una firma electrónica tiene mejores elementos de prueba. El tema es la recepción que tenga
que tenga el juzgador. Entonces ahí sí es, ahí luego muchas veces hay clientes que entienden eso, pero prefieren incluso seguir firmando en físico antes de tener que enfrentar ese riesgo en un juzgado. Entonces, pues creo que poco a poco se irá adoptando. Se irá adoptando. Y los jueces tendrán que entenderlo. O sea. Es algo lógico, ¿no? Al principio, como cualquier otra tecnología innovadora, esta barrera de entrada va a ser muy difícil hasta que muchas personas la vayan adoptando. Pero nunca se va a poder adoptar de una manera general hasta que la gente no se anime a utilizarlas. Y obviamente con esta confianza de que sí se puede. ¿Estás de acuerdo? Ahora, me gustaría platicar ya no tanto como los clientes, sino ustedes con experiencia como socio de despacho y también ya con todos los años que llevas, Fernando, trabajando. ¿Cuáles creen que sean o qué beneficios creen que podrían darle ustedes a clientes de poder utilizar este tipo de herramientas? O sea, ¿creen que sus clientes se los lleguen a… se ve bien visto? Bueno, no bien visto, me cambio la pregunta, sino que lo puedan ver los beneficios que tiene todo este tipo de herramientas. Sin duda hay clientes más sofisticados que otros y clientes más millennials que otros, por decirlo de alguna manera. Más receptivos. Sí, más receptivos. A final de cuentas es un tema informático y técnico, y en la medida que tú como abogado y ellos como clientes lo puedan entender y lo puedan llevar a cabo e implementar de manera exitosa, yo creo que tiene varios beneficios. Uno, menos costos. Claro. Simplicidad administrativa, orden, porque por ejemplo el tema de almacenamiento de contratos en los clientes grandes siempre es uno de los mayores desafíos. Incluso ya las herramientas de hoy en día te permiten los contratos que tienen obligaciones periódicas, pues a lo mejor darte recordatorios, emitirte notificaciones, etcétera. Muchas ventajas que pues sin duda les ahorran costos y les ahorran temas administrativos. Una persona, hay muchas empresas que tienen su gerente de contratos, que no es ni abogado ni nada, es una persona que está encargada de llevar el archivo, meterlo en un folder y tenerlo en un expediente. Gestor. Saber dónde están, ¿no? Entonces, y a lo mejor esa misma persona te pide, oye, necesito un convenio modificatorio. Y no sabe ni lo que es un convenio modificatorio, ¿no? Y entonces te están pidiendo cosas y es generar papel y papel que podría hoy en día, aparte ya hasta cuestiones ecológicas, ahorrarse, pero sobre todo un tema de orden y de reducción de costos administrativos, además de certidumbre. Al final de cuentas, un papelito que muchos clientes firman en PDF o les mandan un mail y lo imprimen y eso lo guardan como un original y no tiene ninguna validez y ellos creen que la tienen, pues incluso en ese sentido tendría muchos beneficios. Y también espacio, digo, por ejemplo, en los despachos ya cada vez menos, pero cuando yo empecé a trabajar le dedicaban un buen pedazo de la oficina a archivo de contratos, de libros, etcétera. El metro cuadrado es carísimo también en las oficinas. Exacto, entonces imagínense una oficina en Reforma, es como el estacionamiento, es la peor forma de usar el espacio. Y creo que, digo, o sea, las ventajas son las que ha dicho mi tocayo, o sea, es eficiencia, a la larga es más fácil y es más eficiente, incluso más seguro, o sea, tener un archivo electrónico de contratos y tener los contratos en forma electrónica. La rapidez igual con los proxies, es simplemente más rápido y te ahorra esta pachanga de andar persiguiendo firmas en papel y andar archivando papel y sufriendo cuando se pierde el papel. Entonces, creo que las ventajas son claras y como dice Fernando, hay clientes que son más abiertos y que lo entienden mejor, hay otros que son más tradicionales, pero bueno, a la larga creo que la tendencia sí va hacia la digitalización y hacia que cada vez haya más contratos electrónicos. Y ahora, aunque parezca redundante también, pero en tu experiencia has visto beneficios de empresas que sí utilizan ese tipo de herramientas. Sí me ha tocado ver. Nosotros sí trabajamos con plataformas de fondeo y trabajamos con otros clientes que sí celebran contratos electrónicos y sí el gran beneficio que les representa es no tener que ir por el deudor a que firme los contratos, a que firme el pagaré, a que firme el contrato de crédito,
a tener una bodega de papel con contratos. Entonces sí les reduce costos, hace más eficiente el proceso, más rápido. Entonces sí hay beneficios tangibles y con clientes más grandes que ya han empezado a digitalizar sus contratos, pues sí tienen ya softwares que los van administrando y que les van avisando milestones de los contratos, oye, ya se va a vencer, hay que renovar, hay que presentar, etcétera. Entonces sí, claramente hay beneficios. La automatización siempre va a beneficiar. Excelente. Pues bueno, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes y quiero ahora pasar a lo más interesante para ustedes, es la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, quien quiera hacer una pregunta, por favor, levante la mano. Bueno, allá el señor de azul, si quieres. Tú levantaste primero la mano. Sí. ¿Un micrófono? A ver. Un segundo. Gracias. Con relación a los pagarés, habiendo una serie o una secuencia de pagarés, en el caso de a todos les agregamos la firma electrónica avanzada, ¿cómo puedes ir descargándolos en el blockchain? ¿O cómo en términos de que el deudor cumple con la obligación en cada uno, cómo los puedes descargar o dar por válidos o cumplidos? Okay, nada más aquí para ver si entendí bien la pregunta es, ¿de qué manera tú puedes endosar un pagaré utilizando blockchain o cancelarlo? No, cancelarlo en todo caso, porque ya ha cumplido con su obligación. Pues mira, si quieres, aquí yo me meto, que es un poquito un tema más técnico. Este tipo de tecnologías de blockchain lo que hacen es que te crean un identificador único para cada uno de los documentos y existen una especie como de… se le puede llamar como auditores, en donde tú puedes comparar si el documento aún existe o no. Entonces, digamos, este es un tipo de tecnología. De punto de vista legal, no creo que es algo más de cómo tú lo argumentes, sino qué tipo de tecnología tú pudieras utilizar. Para el caso de los pagarés, yo lo que he visto, digamos, para darle la vuelta y que los acreditados en un caso se sientan más tranquilos, es emitiendo cartas de donde te exprese, por ejemplo, el acreedor o la financiera en que ya se realizó todo el pago y te dan tu documento en un PDF para que tú ya sepas que tienes ese pagaré. Entonces, para darle cierta seguridad a las personas de que ya no van a llegar y te van a cobrar ese pagaré, únicamente lo que va a hacer es que el representante legal de la financiera te va a expedir una carta en donde ya se dan por cobrados. ¿Sí? ¿Alguien más? Mira, aquí, Ana, aquí ella había levantado la mano antes. Tenemos buen tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, dos cosas. La primera, me gustaría que nos compartieran un poquito más la manera práctica o la implementación de cómo hacer pasar del papel a manera digital, ¿no? Yo soy nuevo en el tema, por ejemplo, tengo ahorita en puerta un convenio con una universidad que es mi cliente y con otra universidad que está en Colombia. Vamos a suscribirlo, pero ¿cómo manejarlo? O sea, a través de correos electrónicos, PDFs, o sea, porque vi que ahí ustedes empezaron a hablar técnicamente y me perdí un poco, ¿no? En PDFs y esto y demás, ¿no? O sea, no sé cómo verdaderamente terminar de implementar la firma electrónica tanto de ellos como nuestra, dónde se resguardaría, etcétera, etcétera. Y la segunda duda que tengo es, ciertamente, como ustedes bien lo dicen, el gran problema de todo esto al momento de litigarlo, yo creo que es la barrera cultural y la manera de demostrar o acreditarlo ante un juzgado, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, para acreditar, si bien es cierto el Código de Comercio establece que cualquier información que esté en medios electrónicos es válida, yo, como me ha funcionado, es simplemente hago screenshots de los correos electrónicos, los exhibo como documentales privadas,
como no me lo refutan, porque pues ni se les ocurre o no sé, pues pasa, ¿no? Y el juez como que con eso ve el HTTPS y dice vámonos, ¿no? Pero yo estoy consciente que pues eso es completamente objetable. ¿Cuál sería la pericial idónea? O sea, alguna vez por ahí vi en alguna contestación que ofrecieron pericial para que un experto en informática vaya y en ese momento abra el correo, después vi otra que quieren certificar ante notario los screenshots, etcétera, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cuál es lo más óptimo? Entonces, pues dejo esas dos dudas sobre la mesa. ¿Cómo te llamas, perdón? Alberto. Alberto, mira, la primera pregunta yo creo que es también técnica, si quieres yo te doy parte de mi experiencia y la segunda, que ya es más legal, dejo a los dos Fernandos que te ayuden con eso. La primera, pues simplemente yendo al mercado y ver herramientas que ya se encuentran trabajando. Entonces, obviamente, si tú quieres desarrollar un software propio, uno te va a costar carísimo, porque no son baratos. Tú tienes que cumplir con un montón de cosas, obviamente el sueldo de un desarrollador no es nada barato, y si tú quieres empezar a implementar desde hoy, podemos platicar después. Perfecto. La segunda pregunta es… Ya, está en verde. Sí, la segunda era la parte de… El tema de los elementos de la prueba, que Ya me acordé. Es un poco lo que platicábamos. Como tú dices, ¿no? A lo mejor presentar unos screenshots impresos, un juez te lo compra, pero es absolutamente refutable. Ahí es donde lo que decía Pepe es contar con los elementos informáticos para tener huellas digitales en los documentos. Es una prueba válida que tú, como sabes, tu computadora tiene una IP y todo lo que haces queda en el hash. sí, también, o sea, hay maneras que se crean huellas… Rastreable. Exactamente. Son rastreables, ¿no? Entonces, una pericial es, por supuesto, que vaya un perito, un técnico a rastrear todos tus movimientos y puede detectar que tú lo hiciste, pero lo único que puede determinar es que se hizo desde esa computadora, ni siquiera puede determinar que lo hiciste tú. Entonces, ese es el reto, precisamente tu pregunta es muy buena por eso, porque ese es el principal desafío que tiene el comercio electrónico y la celebración de contratos, que es cómo puedo yo determinar que una prueba es idónea o no. Y lo que platicábamos hace rato depende de los elementos que tú le des en tu dictamen a un juez para que tenga más elementos para determinar. Si para él es suficiente el screenshot, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero si tú puedes tener… lo del notario lo hacen mucho, que van a una computadora y determinan que tú te metiste a esta página y tú enviaste este correo, pero también puedes enviar documentos con passwords, correos electrónicos con Certificaciones. sí, o con el automatic reply, de que te dice que lo recibió y que lo leyó esa persona. Entonces hay muchos elementos, pero sin duda no son idóneos, y por eso estamos platicando hoy de eso, porque estamos en pañales y hay plataformas y medios informáticos que poco a poco van ofreciendo esa posibilidad de que tú un documento que firmes lo envíes por correo electrónico al programador de ese software, y ese programador lo manda mediante una aplicación a la persona en Colombia, decías, que va también a suscribir el contrato, y esa persona lo revisa. Entonces hay una trazabilidad de todo lo que tú haces en el documento y lo que hace él a través de esa aplicación, se mandan por correos electrónicos que tienen una validez específica y que le va creando una huella digital al documento, y al final esa huella digital se certifica por un prestador de servicios que te emite la constancia de conservación, y que tú puedes saber que ese documento es tu original, qué personas la firmaron y trae su RFC y todos los datos de identificación que tú, cuando contrataste esa plataforma, le hayas atribuido. Ahora, obviamente, tú con tu contraparte tienes que acordar hacerlo así. O sea, en tu contrato tienes que tener una cláusula de que estás de acuerdo en firmarlo de manera electrónica, sujeto a los siguientes términos, porque si no, pues él puede refutarlo. No, y el tema de la pericial es importante. Claramente los jueces no se pueden quedar con aceptar screenshots. Los correos son falsificables, inclusive la cadena de replies es falsificable, y eso me ha tocado verlo recientemente. Entonces sí es importante que los juzgados se vuelvan más sofisticados, y pues es donde adquieren relevancia estos servicios de certificación. Pregunta. Aquí tiene el micrófono. Ahí está. ¿Se puede pasar?
Gracias. Yo tengo una pregunta. Ahorita que hablan, digamos, del consentimiento y demás, ¿hay algún fundamento que me permita o que no me permita, o tiene que ser a base de interpretación, el uso de la firma autógrafa digital? Perdón. O sea, digamos, si firma, o sea, autógrafa, tal cual lo define la Real Academia, o sea, de la propia mano del cliente, pero, por ejemplo, sobre un iPad, sobre una aplicación, pero es una firma autógrafa, al fin y al cabo. No es tan específico el fundamento legal, pero sí hay fundamento legal, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, en donde establecen que el consentimiento puede expresarse a través de medios electrónicos, ópticos, y cualquier medio tecnológico. Entonces, ese es el fundamento. Código Civil y Código de Comercio. Código de Comercio es el 89, si mal no recuerdo, y el Código Civil el 1870 y… 1803. Sí. En su experiencia, por lo tanto, entonces, una firma autógrafa en un iPad, obviamente, tiene la misma validez que una firma autógrafa en un papel. En la medida en que se pueda acreditar el vínculo entre el firmante y la firma, sí. ¿Y cómo lo acredito, por ejemplo? Esa es la parte técnica. Eso es lo que estábamos platicando, el tema de que no es solamente hacer el grafo dentro de un PDF, sino que tú cuentes con tecnología para poder llevar toda esa trazabilidad. Y de nuevo, esto ya lo hacen softwares que se encuentran en el mercado, que tienen ciertas herramientas que lo que hacen es darte esa trazabilidad de cómo se fue moviendo el contrato. Y regresando a la otra pregunta, esto lo que te otorga es mayores elementos para que tú puedas llegar a un tribunal y demostrarle que en efecto la persona que te firmó ahí sí fue la persona que viene el nombre bajito. Muchas gracias. Siguiente pregunta. A ver, acá abajo. Sí, para Fernando González es respecto del pagaré, lo que decías hace rato es que existe ciertamente una barrera para el tema, sobre todo en la circulación y el derecho integrado al documento en sí. ¿Cuál sería como el argumento que tú le dieras, no a un juez de que ese pagaré lo firmó esa persona, sino hablando de un tema de circulación, que ese pagaré ya fue endosado a una otra persona y a otro y a otro? ¿Cómo puedes, qué argumento darías para que la firma, ya sea electrónica o la firma autógrafa digital, tuviera esta validez? O sea, o se puede o no se puede. Puedo ir con alguien, con un fondeador que me dice que el objetivo del pagaré es circular y con eso yo le estoy garantizando un crédito. ¿Tengo ese argumento o de momento no lo tendríamos en la ley mexicana? Sí lo tienes porque, o sea, el endoso, a final de cuentas, lo que requiere es una firma. Si tú haces el endoso, y es la parte que es discutible, el endoso lo haces de manera electrónica. Entonces, siempre y cuando tú puedas garantizar que ese endoso se hizo de manera correcta con una firma electrónica, a mí me parece que sería válido. Sin embargo, creo que sí es difícil probarlo y ahí entran herramientas tecnológicas como el blockchain, que va identificando cada cambio en el documento, le va dando una huella digital distinta. Entonces, tú sabes que ese endoso que hiciste con esa firma ya no es el mismo documento que el anterior, que ya su integridad ha sido violada, por decirlo de alguna manera, cambió. ¿Y cuál fue ese cambio? Pues que se agregó una nueva firma. ¿Y para qué fue esa firma? Para endosarlo. Entonces, la respuesta es probando que el endoso se hizo de manera electrónica, de manera correcta. Yo creo que es difícil probarlo, es un tema técnico que no sé si ha pasado, la verdad. Pero aquí, por ejemplo, lo que habías platicado de que también puedes endosarlo y se puede, por ejemplo, como en el papel, tal cual, se engrapa una página. Sí, es válido, pero tendría que ser el documento original en papel. Entonces, creo que la pregunta es sobre un documento electrónico firmado con firma electrónica, ¿cómo endosarlo? Pues sería mediante un endoso electrónico. Se podría vincularlo también. Sí. Digo, esto a mí ya se me ocurre como un truco. Es que yo me imagino que el software tendría que permitir eso. O sea, así como tú puedes engrapar el endoso o eventualmente imprimirlo en el mismo documento, el programa, el software tendría que permitir la cadena de endosos, ¿no? Y obviamente acreditando que no se ha alterado indebidamente el documento, pero tendría que ser un esquema así. Me imagino que los softwares lo prevén. Se puede hacer.
Se puede firmar en el mismo documento. Ahí yo por experiencia, ahí sí te voy a decir algo que tienes que buscarle para dar la vuelta, porque también dentro de los requisitos es que tú tienes que comprobar que el documento original no ha sufrido alteraciones. Y lo que pasa técnicamente es que el documento se encripta y cuando tú le quieres hacer algún cambio, lo que te va a decir es que tuvo modificaciones posteriores. Es cuando tú le haces clic dentro de ese PDF. Sin embargo, si esa modificación posterior fue una nueva firma para poderlo endosar, yo creo que sí puedes tener fundamentos para poder demostrar que sí se firmó de acuerdo a la ley de títulos y operaciones de crédito. Ok, y por otra parte, hay una pregunta muy técnica. A la hora que vas a ir a ejecutar un contrato de estos, ¿qué es lo que presentas? O sea, presentas una USB, imprimes los documentos, algo muy técnico. ¿Cómo funciona? Eso sí te lo puedo adelantar, que eso sí lo podemos platicar en el siguiente foro con la doctora Rojano, que ella es quien recibe esos documentos y si me permites podríamos dejar para el siguiente panel y yo creo y ahí es donde vamos a platicar con detalles. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Mi duda es… ¿Tu nombre y de dónde vienes, perdón? Pablo Ramos de Rotoplas. Ya te conocía, pero nada más para que todo el mundo supiera. Mi duda es respecto a aceptar términos y condiciones y su validez. Decían al principio pues, que con el checkmark, cuando haces algo en e-commerce, es válido. Sin embargo, hoy los procesadores de pagos te dicen que cuando un cliente te presenta un contracargo, si no tienes el expediente del cliente con su identificación y sobre todo con una firma autógrafa, es bien difícil ganarle al banco ese contracargo y pues, digo, en mi experiencia no hemos podido ganar ninguno, por más que mandemos toda esa documentación, hasta un correo del cliente aceptando lo que se hizo el cargo y el contracargo lo hizo por error, lo que sea, no lo hemos podido ganar. Entonces, en su experiencia, ¿qué se necesita para pues, que esto de aceptar términos y condiciones realmente tenga validez ante el banco? Nomás para replantear tu pregunta es… ¿Qué validez tiene a tú como empresa de dejar en los términos y condiciones la opción del check? ¿Y qué tan válido es eso? Para temas de e-commerce, cuando es una compra, aceptas términos y condiciones. El procesador de pagos nos ha dicho que si no tienes la firma autógrafa en el ticket, pues que no te puede hacer válido y básicamente el cliente siempre gana cuando presenta un contracargo al cliente. Ahí creo que sería más bien del prestador, o sea, si no te están aceptando el cheque y tienes que presentar una firma autógrafa, pues más bien ahí es un tema muy, muy concreto, si estoy entendiendo bien la pregunta. Creo que no habría e-commerce. O sea, sí, exacto. Nunca podrías comprar un vuelo, ¿no? En internet, o sea… Cuando compras un vuelo nunca tienes que firmar autógrafamente nada, pero va ligado normalmente o sea, haces un login en la mayoría de los casos y ese login va ligado a tu mail y para tu mail, digo, tampoco es tan estricto el tema hoy en día, pero tu mail va ligado a una persona que en teoría debe ser identificable, etcétera. También tiene sí, más elementos, digo, realmente en temas de e-commerce, cuando hay fraudes es más bien porque te clonaron la tarjeta o suplantaron tu identidad y ahí ya es otra discusión, no es tanto si la firma fue válida o no, sino… Teníamos otra pregunta por allá atrás. Ana, ¿me ayudas? Perdón, yo tenía una pregunta, también soy de Grupo Rotoplas, rapidísimo. Hablamos mucho del tema de que la firma electrónica no es garabato, no es la firma autógrafa, sino algo que sea atribuible. Entonces, me imagino que hablamos de algo más relacionado con un usuario y contraseña, que en principio es bastante personal, para efecto de que puedas hacer esa vinculación a una persona determinada. Sin embargo, se mencionó también el caso que tienen por allá, me parece de parte del licenciado Araña, donde una persona está objetando esa firma a raíz de haber sido víctima de robo de identidad, que creo que es lo que da hasta cierto punto también un poco de desconfianza a la fecha. Vamos, no es que una firma autógrafa no se pueda falsificar,
¿no? Pero tienes los peritajes que pueden demostrar si sí fue o no fue falsificada con cierta certeza, y parecería que los métodos digitales están un poquito más expuestos. Obviamente entiendo que habrá mayores niveles de encriptación, etcétera, que pueden ayudarte a evitarlo, pero ¿qué se puede hacer? O sea, en el caso concreto en el que nos hablaba el licenciado Araña, que alguien está pues, objetando la validez de su firma derivado de un robo de identidad, ¿qué es lo que se puede hacer para combatir ese tipo de argumento y qué es entonces realmente en la práctica más viable en un juicio ya metido en un problema? ¿El desvirtuar un tema de falsificación autógrafa o desvirtuar el tema de robo de identidad? Pues mira, todavía apenas estamos viendo cómo se va a abordar ese asunto. Y lo que es de la firma electrónica, el uso de contraseñas, una firma electrónica es uso de contraseñas, es cualquier contraseña, es desde tu NIP, y digo aquí que Pepe me corrija, pero es un NIP, una clave, etcétera, y la firma electrónica avanzada tiene más elementos de certeza. Entonces, en este caso en concreto, ¿cómo acreditar que esta persona efectivamente fue, porque aparte sabemos que sí fue él, pues o sea, se le identificó de otras maneras, no solamente fue alguien con su nombre y su firma, o sea, presentó credencial de lector y presentó una serie de documentos, una cuenta bancaria, su nombre. Entonces creo que sí hay más elementos para acreditar que fue él. Necesitamos ver qué tan eficiente fue precisamente ese software con el que se recabó la firma autógrafa, para ver qué tanto podemos avanzar o no. Entonces ahorita precisamente es verificar que haya un vínculo entre él y entre la persona y la obligación firmada. Entonces eso va a requerir pues ver qué software se usó, cómo se recabó esa firma, etcétera. Pero esos elementos adicionales podrían estar vinculados a la cuenta. No, decías el tema de las cuentas bancarias, etcétera, retomando el ejemplo del licenciado González. En Aeroméxico, tú puede que ya te hayas dado de alta en alguna ocasión y con ese perfil de tu usuario y contraseña ya están ligadas tus cuentas bancarias, ya está ligada una identificación quizá. O sea, muchos de estos elementos que tú ahorita estarías aduciendo como adicionales o enriquecedores de la prueba de vinculación, pues son parte de, o sea, con esos mismos dos datos que te pueden haber hackeado de alguna manera, puedes ya incorporar muchísima información adicional de la misma persona. Y Álvaro, y ese es, si me da chance, esa es la manera idónea de hacerlo, y por eso, o sea, tú te metes a internet a cualquier sitio y dicen, ¿por qué en todos lados me piden registrarme? Digo, aparte que ya sabemos que te espían y te roban información, o sea, es precisamente para asegurarte de eso, de que no es cualquiera que va y le pica en una cajita. O sea, sí se trata de tener una identificación del usuario. Y aparte hay muchas actividades que por obligación regulatoria lo tienen que hacer. Ahora, tocaste un punto que es muy importante y lo digo muy rápido, el tema de la carga de la prueba. O sea, precisamente es uno de los retos por los cuales mucha gente desconfía de los medios del comercio electrónico, que es el robo de identidad. La carga de la prueba en este caso no es del que acusa, o sea, porque tú no puedes probar un hecho negativo, ¿no? Entonces tú no puedes tener que probar que tú no firmaste eso. Entonces sí, tú como empresa a quien te firmaron un contrato, por ejemplo, sí tienes que tener la diligencia de hacer todos los pasos posibles y pedir todos los requisitos posibles para tú garantizar que si el día de mañana te refutan esa firma, tú tengas elementos que darle a un juez para que pueda considerar que ese contrato efectivamente existió. Sí, normalmente se pide mucha, y más en esas plataformas, se pide mucha información, estados bancarios, recibos de honorarios y de domicilio, no solo por asegurarte quién es, sino porque, como dice Fernando, hay obligación de identificar usuarios y pues entonces hay elementos para acreditar que fue la persona. ¿Qué tanto se podrá lograr ante un juez? Ahorita no lo sé porque no lo hemos intentado, pero sí consideramos que hay elementos y que hay un caso en contra de esta persona y que eventualmente se le puede cobrar. Gracias. Otra pregunta al señor de allá. El de azul marino, que está levantando la mano. ¿Se lo pueden pasar, por favor?
¿Se lo puedes pasar, porfa? Que ya Iba yo. Y luego vas tú, que ya tiene rato que te ganó. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Lobato de Yaidanet. Somos una empresa electrónica certificadora y tenemos los productos que ustedes mencionan. Sin embargo, mi pregunta va en el tema de la legislatura. Tengo entendido que ya se legisló en México y que a partir de, no sé si el 2019 o 2020, se va a hacer obligatorio ya no va a haber nada por papel, todo va a ser de manera digital. Nosotros tenemos SMS, correos electrónicos y validación de identidad, todo de manera electrónica certificado, que es algo de lo que han mencionado acá, pero me interesa mucho saber cuándo se obliga, así como sabíamos que venía la factura electrónica y que nos llegó, no sé cuándo va a ser formal el tema de la certificación electrónica digital. ¿Cuándo? Nomás para saber si te entendí bien la pregunta es si sabemos en qué momento, si hay un proyecto en la Cámara de Diputados o de Senadores para volverlo obligatorio. Sí, bueno, tengo entendido que ya se legisló, lo que no sé es cuándo va a entrar en vigor, que ya no haya nada por papel, sino todo sea de manera digital. Yo no, bueno, no sé, yo no tengo conocimiento de algo así. Creo que sería muy prematuro, no creo que el país esté listo para algo así. Sería maravilloso, digo, un gobierno electrónico sería fabuloso, pero creo que obligarlo, así como a la factura electrónica, no estamos todavía ahí. Sí, no creo que todavía tengamos una fecha cierta para saber cuándo, digo, ojalá se pueda llegar a pasar, pero yo creo que ahí sí hay que estar monitoreando y es mucho cabildeo en las cámaras, no tanto de qué es lo que se encuentra ahorita regulado. ¿Me puedes ayudar a pasar el micrófono aquí al licenciado, por favor? Muchísimas gracias. Hola, Sergio Rojas de Colliers International. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es su experiencia en el uso de esta tecnología para la firma de contratos de arrendamiento inmobiliario? Y dos, ¿qué opciones hay en el mercado y cómo se cobra esto? Sí, yo en lo personal no he tenido o sea, experiencia con arrendamientos inmobiliarios. Creo que por lo menos en el tema residencial todavía lo veo muy adelantado. No veo a la señora que tiene 3 departamentos firmando electrónicamente. No, claro que sí. No, a ver, de que es válido es completamente válido, perdón, si o sea, si esa es la pregunta, sí, o sea, sí es válido, el Código Civil lo permite, lo que no sé si ocurra en la realidad. Yo no lo he visto, por lo menos en arrendamientos inmobiliarios de casa habitación me cuesta trabajo verlo, pero… Sí, no. Nuestro mercado es 100% empresas, ¿no? O sea, oficinas, naves industriales y centros comerciales. Nada residencial. ¿Nada qué, perdón? Nada de residencial. Sí, pues son contratos civiles, entonces el Código Civil también es… O sea, sí se puede, o sea, sí es válido, si ocurre… Pero no lo han visto. Yo no lo he visto, les puedo decir que en el edificio donde estamos es a la antigüita y es un edificio AAA, entonces… ¿Y opciones en el mercado de software y costos? Hay una opción muy buena, pero para no volver a este foro que es para temas académicos y para… No los voy a aburrir, si quieres platicamos terminando y con todo gusto te paso toda esa información. Perfecto. Gracias, Sergio. Ya, esta ya es la última pregunta para poder pasar al siguiente panel. Hola, gracias. Buenas noches, tardes. Gracias por su participación, muy interesante, la verdad. Mi nombre es Noret y vengo de Bunge. Tengo una duda un tanto práctica. En los contratos, que si bien pueden ser entre empresas, en cualquier tipo de industria, puede ser que alguna de las partes sí tenga la tecnología o la inversión para la tecnología, pero la otra parte no. Entonces, en el caso de poder acreditar que la persona que está firmando de aquella empresa que no tiene esa tecnología
¿cómo se puede validar? O si es válido que solamente una de las partes firme de manera electrónica y la otra no. Si va a ser el documento, ¿cuál sería el documento válido? Mira, en este caso es algo más técnico. Yo te puedo decir que estas herramientas que existen en el mercado no te requieren que los dos tengan el mismo software. Lo que haces es que, igual lo platicamos con mayor detalle para no aburrir al resto de la gente, y lo que haces es que hay diferentes formas, ¿no? Tú lo que haces es que les envías un correo electrónico con una liga para entrar a la plataforma y ahí mismo ellos pueden firmar y de esa manera tú ya los ligas. Ahora, si no tienen computadora o no tienen un smartphone, pues ahí ya está un poquito más complicada y mejor nos vamos con papel. Sí, o sea, yo creo que desde el punto de vista práctico no se puede que una persona lo firme en papel y la otra persona en medios electrónicos. O sea, se puede, como decía Pepe, ¿no? que las dos personas se involucren en la misma plataforma, aun cuando el software sea propiedad de solo una de las partes. Pero digo, a mí no me ha tocado y lo veo muy… O sea, desde el punto de vista práctico no me imagino cómo una persona lo firma en papel y la otra persona de manera electrónica. Pues bueno, Fernando Eraña, Fernando González, les agradezco muchísimo su participación, de verdad. Bueno. No, mira, no hay una regulación porque también de lo que platicaba Fernando González acerca de estos principios generales de la firma electrónica es que tiene que haber una neutralidad tecnológica. Cualquier tipo de tecnología para firmar de manera electrónica va a ser válida siempre y cuando cumplas con estos requisitos que tengan que ver con la vinculación de las partes y que tú puedas consultar el documento de manera posterior. Esto lo que haría es que, imagínate, si solamente se lo vas a dar esta tecnología a ciertas personas, se va a convertir en un monopolio y no podrías tú utilizar ese tipo de tecnologías. Entonces, regresando a la pregunta, no hay certificaciones para que tú digas, o sea, hay certificaciones, por ejemplo, para el tema de la NOM 151, que solamente te la pueden dar proveedores de servicios de certificación, o para el tema de firmas electrónicas avanzadas. Para el tema de firmas electrónicas en general, que esto es cualquier medio que tú puedas manifestar tu voluntad a través de medios electrónicos, no hay, digamos, unos requisitos que tengas que cumplir, sino que tú, bueno, sí, perdón, no requisitos técnicos de qué tipo de tecnología, sino requisitos prácticos donde tú puedas tener estas herramientas para poder vincular a las partes y puedas consultar el documento de manera posterior. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Mil gracias, Fernando también. Bueno, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos para poder pasar al siguiente panel con la doctora Rojano y el doctor Contreras de Cosío.